Tenemos dos posibilidades: ver la crisis como la tormenta misma y ver cómo muchas veces cuando estamos en crisis vemos cómo todo se derrumba, o ver la crisis como una oportunidad de crecimiento. Ahora, cuando a uno le toca vivir la crisis, no es fácil hacer este análisis, ¿no? Cuando uno está en la tormenta, pero sobre todo cuando esa crisis la tenemos con los adolescentes. Los padres por lo general quedan atónitos y les cuesta muchísimo poder entablar esos lazos de comunicación. ¿Cómo lo hacemos y cómo entendemos las crisis adolescentes? Ese es el tema de hoy para dialogar con Marta y Pepe. Ya está con nosotros la doctora Marta Chemes. Hola, querida Miriam. Hola, Marta, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos. Acá estamos dispuestos a pegarnos una zambullidita en este pequeño gran tema que tanto dolor nos causa, ¿no, mamá? ¿No es cierto, papá? No debe haber oportunidad en la que los padres sintamos más fuertemente la frustración, la sensación de ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con aquel hijo o aquella hija divina que tenía, que era tan reflexivo, tan capaz para poder intervenir en una conversación del... Estamos en algo maravilloso, queridos amigos. Los chicos crecen. Las personalidades necesitan de un espacio de lo que nosotros llamamos individuación. Si ustedes miran cómo se rompe la cáscara de un huevo para ver el nacimiento de un pollito, tenemos una clara imagen de lo que es la crisis, una fractura, una ruptura que pareciera que esa porcelana que es el huevito se destroza en mil pedazos y de repente florece la vida. La adolescencia es igual. Adolecer significa doler, dolencia, dolor. Y en esto me voy a detener un segundo, Miriam. Papá, mamá, el adolescente es el que más sufre. Es el que menos conciencia tiene de su dolor, pero es el que más sufre. Porque todo su organismo físico, con una tremenda repercusión psíquica, está sufriendo una metamorfosis gigantesca. No hay glándula que se quede en su lugar. No hay pedacito de célula del organismo que se quede en su lugar. Todo entra y conforma una revolución que impacta soberanamente en un lugar que se llama, no sé de qué se trata, pero me opongo. No tengo derecho. O de repente se me rompió un vaso y lloro un día entero. O no sé lo que me pasa, pero me río un día entero. Paso de la alegría a la tristeza, de la tragedia al bienestar, de una manera tremendamente voluptuosa. Creo que esa sería la palabra. Y claro, los padres no tuvimos una clase previa para ingresar ni a la pubertad, que vendría a ser la parte leve de este tema, el puentecito, ni a la adolescencia. Entonces, lo único que nos resta, y esto se lo sugiero para que lo pongan como tapa del manual, nunca en mi vida antes tuve un hijo adolescente. Ayúdame a entenderte. Te quiero acompañar, pero no sé. No sé cómo. Es muy importante. Es el lugar en el cual tenemos que aprender a esgrimir todos los instrumentos que están vinculados a la humildad, a la sinceridad y a un deseo profundo de comprender lo que está sucediendo. Porque ellos, al igual que nosotros, no saben lo que está pasando. Solamente se sienten mal
o solamente se sienten bien, o solamente se sienten muy bien, o solamente se sienten muy mal. Y es muy importante que en este lugar nos pongamos a informarnos juntos. Es muy interesante integrar el equipo de comunicación. Es muy interesante que papá y mamá adopten una actitud humilde, se permitan manifestar claramente esto de no tuve nunca antes un hijo adolescente, no sé cómo proceder. Juntos vamos a encontrar el camino, porque además estamos entregándole un modelo que luego ellos van a replicar. Lo van a reproducir en sus propios hijos, pero no solamente en los hijos. Ya vamos a hablar de las crisis en los jóvenes y las crisis en los adultos. Y vamos a encontrarnos con que la maqueta es siempre la misma. Y la maqueta tiene como integración primera la humildad. Nosotros tenemos una capacidad increíble para desarrollar la intolerancia. Sí. No sabemos bancarnos, no sabemos sostener una situación de frustración. Y resulta que precisamente crecer es aprender a desarrollar y a madurar la capacidad de tolerancia a la frustración. Ahora ahí te quiero hacerte una pregunta. ¿Está muy ligado esto al concepto de exitismo constante al cual nosotros estamos sometidos o al cual aprendemos, donde siempre tenemos que ser los mejores, donde siempre tenemos que ser... Vos solita me estás llevando al lugar que después te matás de la risa. Sí, señores, nosotros pertenecemos a una cultura nazi. Sabía que me iba a decir eso. Es verdad. Tenemos que aprender a pelear contra eso. Somos nazis. Nosotros se nos cae la baba si nuestro hijo viene con un 10, pero no tenemos una actitud de ¿qué te pasa? ¿Qué está sucediendo en tu vida si vienen con un 5? Primero nos sentimos mal. Y eso lo trasladamos a los hijos. El exitismo, la competencia, son factores de disgregación, son factores de destrucción para todo lo que tenga que ver con el proceso de desarrollo del ser humano. Pero no estoy hablando solamente del desarrollo del ser humano, la persona. Estoy hablando del desarrollo generacional. Nosotros formamos parte de una cultura y tenemos que encontrar nuestra responsabilidad para integrar situaciones que nos ayuden a enseñarle a nuestros pares, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a los menores y a los mayores, lo importante que es tolerar. Lo importante que es algo que los japoneses nos trajeron, fíjense ustedes, a través de la formación en la psicología empresarial, es cuando nosotros descubrimos que fueron los japoneses los que nos trajeron ese maravilloso concepto que después lo utilizamos en cualquier lado, sin entender bien lo que quiere decir. Las crisis son oportunidades. Pero cuando los japoneses vinieron y nos dijeron eso, lo que nos decían era, si estás viendo que tu mapa empresarial indica pérdida o indica desmejoramiento en la calidad o en el proceso de comercialización, tómalo como la oportunidad para remodelar un proceso. Exacto. Ese concepto, que además yo lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio, que me perdone toda mi querida Iglesia Católica Apostólica Romana, pero la Inquisición nos hizo mucho daño, porque la Inquisición fue la semilla del nazismo. Fue la semilla de toda estructura rígida, terminante, enjuiciadora, depredadora. Y esto ha quedado totalmente pegada
a nuestra cultura. Entonces nosotros tenemos que aprender a redesarrollar nuestra inteligencia emocional, Miriam. Ajá. La inteligencia emocional es la que nos va a permitir pensar en nuestras emociones, emocionarnos con nuestras ideas. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a hacer un constructivo desarrollo de todo aquello que tiene que ver con voy a intentar comprender lo que no está funcionando y voy a intentar encontrar qué está sucediendo en la dinámica de esta situación. Por ejemplo, un chico, no me quiero extender, pero es muy importante que lo sepan, un chico adolescente, particularmente el varón más que la mujer, cuando está en su etapa más álgida, entre los 16 y los 20 años, está fabricando hormonas que se llaman somatotrofina para poder fortalecer el crecimiento de los huesos, porque si no los huesos se rompen. ¿Qué genera esto? Dolor. Que cuando el chico fabrica somatotrofina para fortalecer su esqueleto, necesita dormir más. Además, la somatotrofina altera el humor, los pone un poco depresivos. Entonces, fíjense ustedes, es porque le está creciendo el huesito que el nene está con una actitud de cara de fea y que además necesita dormir más. Tiene mucho sueño. Tiene mucho sueño. Además le produce dolor, ¿no? Aparte de eso le duelen los talones, le duelen las rodillas, le duelen los tobillos, le duele todo. Es muy, muy molesto, créanmelo. Ahora, las mamás todas chochas decimos, ¿cómo crece nuestro nene? Y no nos damos cuenta de que ese crecimiento tiene un costo que es tremendamente importante. Bien, así como hablamos de la somatotrofina, podríamos hablar una por una, no los quiero aburrir, de todas las hormonas y de la forma en que todo el sistema neurohormonal hace su movilización para dar a luz desde el lugar a donde había un capullo de niño a un joven. Nosotros después nos maravillamos de ver qué hermoso, cómo crecen, qué lindo. Pero la metamorfosis del crecimiento tiene un impacto emocional, mamá, tiene un impacto emocional, papá, que si nosotros no lo contenemos, lo único que generamos es un dolor tremendo, una desesperación muy grande. Los chicos están muy inseguros, están muy peleones, están muy agresivos, están muy irritables, nenas y varones, cada uno con sus características. Y nosotros en general optamos por la única alternativa. ¿Qué carácter que tenés? No es así. A tu cuarto. Exactamente. Y fíjate qué terrible. ¿Cuándo hay que hablar de ese tema? Qué terrible que es y qué hermosa oportunidad que nos está dando Miriam y nos está dando la producción de Buenas Noches, que estando ustedes sentados a la mesa, tenemos la oportunidad de hablar de esto para que ustedes, chicos, se preocupen por contarle a papá y a mamá todas las cosas que sienten, todas las tremendas inseguridades, los miedos, las fantasías. Es un mundo muy grande y muy doloroso, y que en general nosotros tenemos una ignorancia tremenda, tremenda. Así que, por favor, frente a la crisis adolescente, vamos a comenzar a conversar en familia, a ver si nos podemos enterar. ¿Vienen los amigos de los chicos a casa? Tiremos algunos folletos, busquemos material, permitámonos imprimir alguna que otra situación de comentario que hayamos investigado después de habernos juntado en esta charla de hoy. Crisis adolescente, momento en el cual papá y mamá tienen que aparecer como verdaderos factores de contención.
sin tener jamás miedo a la ignorancia. El punto en el cual un hijo se siente más terriblemente feliz de tener el papá que tiene o la mamá que tiene es cuando papá o mamá se animan a decirle: de esto no sé nada, vamos a tratar de aprender. Gracias, Marta, como siempre un placer, ¿eh? Un placer. Me imagino en las casas todos los que tienen hijos adolescentes y están pasando por esto, replanteándose y analizando cómo podemos abordar este tema. No se asusten, no se asusten, investiguen. Buenas noches. Gracias, Marta. Me voy a la pausa, a la vuelta le voy a preguntar a Pepe, ¿cómo hacemos en este marco cuando los chicos también necesitan límites? ¿Cómo los establecemos? ¿Cómo podemos entender en esta crisis tratando de tener una mirada más abarcativa, comprensiva con los chicos, pero a la vez marcarles lo que ellos están necesitando? Se lo pregunto a él dentro de un ratito. Pausa y ya volvemos.